Si te gustan las historias, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete a mi canal y también compártelo con otras personas. Esta es una historia de un caso real de asesinato que ocurrió en México, contada por uno de los miembros de la familia que vivió el evento. Tuve la oportunidad de conocerlo porque trabajamos juntos durante varios años y nos hicimos amigos cercanos. Nos hicimos buenos amigos y a menudo salíamos juntos con nuestros amigos. Un día, Francisco me contó sobre el evento en su familia, y la desaparición de su hermana sin dejar rastro. Mientras me lo contaba, tenía lágrimas en los ojos, lo que me hizo sentir que me lo contaba desde el corazón y los recuerdos que quería olvidar. Me dijo que normalmente no le contaría esta historia a nadie, y que no había hablado de ella durante más de 10 años. Francisco tiene ahora 42 años y lleva viviendo en Inglaterra 8 años. Habla inglés con fluidez. El evento que ocurrió fue cuando tenía 22 años. Se trataba de la muerte de su hermana mayor. Dijo que aunque había pasado el tiempo, todavía echaba de menos a su hermana todo el tiempo. Hace 20 años, cuando todavía estudiaba en una universidad de otra región de México, la universidad estaba lejos de su casa en el norte del país. Francisco vivía en un dormitorio en la universidad. Un día, recibió una llamada telefónica de un policía llamado David que le dijo que Laura, su hermana mayor, había muerto. David no era solo un policía, sino también el novio de Laura. Francisco se enteró por David de que Laura se había suicidado colgándose con una cuerda en su dormitorio 2 días antes. Esto hizo que Francisco se sintiera conmocionado y muy triste en ese momento. No podía creerlo y no quería creer que fuera verdad. Porque Francisco y Laura eran hermanos muy unidos y jugaban juntos desde que eran niños. Cuando crecieron, eran hermanos que se daban ánimos y consejos cuando Francisco tenía problemas. Pero por otro lado, Francisco tampoco quería creer a David porque acababa de hablar con Laura por teléfono 2 días antes. Pero David le confirmó que su hermana había muerto de verdad, y le dijo que llamara a sus padres o familiares para comprobarlo. David también dijo que los padres de Francisco no querían llamarlo ellos mismos porque sabían que estaría triste, así que le pidieron que llamara a Francisco en su lugar. Después de hablar con David, Francisco llamó apresuradamente a su familia, pero nadie contestó. Pero siguió intentando llamar una y otra vez. Finalmente, su madre contestó el teléfono. Su madre le dijo que Laura realmente se había suicidado. Mientras Francisco hablaba con su madre por teléfono, se dio cuenta de que su madre estaba deprimida, y su voz sonaba como si no pudiera aceptar la muerte de Laura. Pero también le sorprendió que normalmente si Laura tenía algún problema, se lo contaba cada vez. Pero antes de morir, no dijo nada en absoluto. Y se preguntó por qué nadie de su familia le llamó para decirle que Laura, su hermana, había muerto enseguida el día que murió. Para que pudiera ir a casa y asistir al funeral antes que esto. Pero resultó que la primera persona que le llamó fue David. O tal vez fue porque su familia no quería que estuviera realmente triste como dijo David. Después de colgar con su madre, Francisco solo se sentó y lloró, y miró las fotos en su ordenador que él y Laura habían tomado juntos durante horas. Al día siguiente, Francisco viajó en avión para volver a casa. Cuando llegó al aeropuerto, llamó a su familia para que lo recogiera. Su padre vino a recogerlo él mismo. Cuando llegó a casa, todos en la casa tenían un aspecto triste y deprimido, ya fueran sus padres o su hermano menor llamado Don, así como otros parientes de la casa. Como su familia era una familia numerosa, había otros parientes que vivían juntos en la casa, y su casa era una de las más grandes de la zona porque su familia era rica. Todos decían lo mismo que cuando Laura se puso un vestido rojo, y entró en su habitación sin hablar con nadie, se suicidó colgándose con una cuerda del techo. Nadie sabía el motivo por el que Laura se suicidó. Pero el propio Francisco pensaba que Laura no se suicidaría porque eran muy unidos, y conocía muy bien la personalidad de Laura. Y Laura no haría esto.
Porque su hermana lo tenía todo, una educación alta, una buena situación económica, ningún problema de amor porque él y David seguían saliendo y apenas discutían según sabía por su hermana. También tenía un negocio que hacía y tenía éxito. Se podría decir que no debería tener estrés por nada. Y nadie podía averiguar qué causó la muerte de Laura. Ese día, todos los miembros de la familia fueron a realizar los ritos funerarios de Laura en la iglesia. Después de terminar la ceremonia y enterrar el cuerpo de Laura, la tristeza de Francisco no se desvaneció. Todavía echaba de menos a su hermana todo el tiempo. Y 2 días después de enterrar el cuerpo de Laura, fue a su tumba porque la echaba de menos. Y recitó el pasado que él y ella vivieron juntos. De repente, un trozo de papel de periódico voló hasta la tumba de Laura. Lo cogió para tirarlo a la papelera. Mientras cogía el papel, vio que había un círculo alrededor de una palabra en el texto del papel, que era la palabra mentira. Pensó que tal vez Laura quería comunicarle algo a través de este papel. Pero cuando lo pensó de nuevo, le pareció que estaba pensando demasiado, y conectando la historia con este papel por su añoranza. Francisco tenía un amigo que era policía en ese dormitorio. Pensó que quería pedirle consejo a su amigo. Llamó a su amigo aunque su amigo no se encargara de este caso. Pero solo quería hablar con su amigo de que todavía se sentía extraño por la muerte de su hermana. Sentía como si tuviera una sospecha de que la muerte de Laura podría no ser un suicidio. Pero si era un suicidio, quería saber la causa que motivó a Laura a matarse. Su amigo le aconsejó que todo dependía de las pruebas y los testigos. Si veía algo inusual, tenía que informar a la policía. Después de llamar a su amigo que era policía en el dormitorio, condujo hasta la casa de David, el novio de su hermana, que no estaba lejos de la suya. David lo invitó a entrar en la casa, y se sentaron y hablaron en el porche delantero. Francisco le preguntó a David si sabía de algún problema de Laura o notaba algún estrés por su parte antes de morir. David respondió que Laura parecía normal y bien. Nunca le mencionó ningún problema. Salieron a comer y a comprar juntos el día antes de morir. Y ella parecía alegre y feliz todo el tiempo. Y David y Laura apenas discutían en serio desde que empezaron a salir. La cara de David todavía mostraba tristeza y dolor por su partida. No encontró nada inusual al hablar con David durante horas. Después de que Francisco volviera a casa, fue a ver el dormitorio donde Laura se había colgado. Pero le extrañó que lo que veía ahora no fuera igual que la habitación de Laura. Laura era una persona muy organizada, y la forma en que guardaba y ordenaba sus cosas en la habitación parecía limpia y no desordenada. Pero ahora parecía que la sábana, la alfombra y las fotos que solían estar en el mismo lugar se habían movido a lugares donde no deberían estar. Normalmente, Laura era organizada y no movía mucho sus cosas. Y a Laura no le gustaba el rojo, especialmente su ropa. No tenía ninguna ropa roja. Pero el día que murió, llevaba una camisa roja. Sintió que todo lo que notó era lo suficientemente extraño y diferente de lo normal. Esa noche, Francisco quiso descansar y se quedó dormido en la cama. Oyó un golpe desde la habitación de al lado, que era la de Laura. Francisco se sobresaltó por la sorpresa. Pero supo enseguida que era un golpe en el ritmo del código Morse que él y su hermana solían jugar juntos casi todas las noches antes de acostarse. El golpe no era fuerte, pero pudo descifrar la señal sonora. Se traducía en la palabra lo siento. Francisco pensó que no podía ser otra persona golpeando seguro, sino que tenía que ser su hermana, Laura. Se sorprendió por la palabra lo siento, y su hermana estaba tratando de comunicarle algo seguro. Pero todavía no lo entendía. Por la mañana, uno de los perros que tenía, era Brado, vino a despertarlo por la mañana. Le trajo algo a su cama e hizo un sonido para despertarlo. Él se despertó, vio que era una mano humana pero no era una mano humana real. Era una mano de juguete que Don, su hermano menor, compró para Halloween. Pero lo que era extraño era que la mano tenía el reloj de Laura en la muñeca. Se acercó a preguntarle a Don, su hermano menor, por qué había puesto el reloj de su hermana en el juguete.
Vio que Brado se lo traía por la mañana. Don no contestó nada. Pero tenía un aspecto triste y lágrimas en los ojos. Esto le hizo preguntarse qué le había pasado a Don. Pero no quiso volver a preguntarle. Francisco cogió ese reloj y lo puso en la habitación de Laura. 2 días después, subió a la casa del árbol que estaba cerca de su dormitorio y el de Laura. La casa del árbol estaba al mismo nivel que la ventana de la habitación de Laura. Francisco se sentó en la casa del árbol un rato. Giró la cara para mirar la habitación de Laura. Vio a una mujer con una camisa roja en la habitación de su hermana. Y le dio la espalda. Y la mujer se metió en un rincón oscuro de la habitación. Al ver la forma, estaba seguro de que era su hermana. Pero no sintió miedo porque quería ver a su hermana aunque fuera un fantasma. Esa noche, Francisco durmió y soñó que veía a 2 hermanas sentadas en la misma habitación. Una llevaba una camisa roja y la otra una blanca. Cuando se despertó por la mañana, Francisco estaba a punto de ir al baño cuando Don, su hermano menor, vino a buscarlo y le preguntó si podía hablar con él. Y lo llevó a hablar con él en su habitación. Le pidió que fuera a hablar con él al colegio a la hora del almuerzo de hoy. Pero no le digas a mamá y papá que nos hemos visto. Al mediodía, Francisco fue a ver a su hermano como habían quedado. En cuanto Don vio a Francisco, corrió hacia él y lo abrazó y lloró, diciendo que Laura no había muerto porque se había suicidado, sino que había muerto porque la habían matado. Las palabras de Don le dejaron atónito. Y le preguntó cómo sabía que Laura había sido asesinada. Don dijo que lo sabía porque estaba en la situación cuando Laura fue asesinada. La persona que la mató fue su padre. Y todos en la casa lo sabían y vieron el asesinato de su hermana. El día que Laura volvió a casa y entraba en ella, su padre que iba detrás de ella cogió una cuerda y le estranguló el cuello. Sin que ella dijera una palabra hasta que murió. Don estaba allí y lo vio todo. Gritó en voz alta con el shock y tembló. Su madre entró corriendo y le tapó la boca. Y le dijo que no hiciera ruido o también moriría. Las lágrimas de su hermano brotaron con miedo y shock. No pudo hacer nada. Vio cómo su hermana perdía el aliento al final. Y su madre también le dijo que no le contara a nadie esto o moriría seguro. Todos los de su familia, sus padres, tíos y tías que estaban allí, le dijeron a Don que estaban tratando de hacer feliz a su familia para siempre. Don le dijo a Francisco que no podía olvidar ni sacudirse la imagen de ese momento. No sabía con quién hablar de esto excepto con Francisco, su hermano. En cuanto al reloj que estaba en la muñeca de la mano falsa, quería que Francisco supiera que sabía algo sobre la muerte de Laura. Pero Francisco le dijo a Don que no dejara que nadie de la familia supiera que los dos sabían esto o sería peligroso para los dos. Tenían que vivir su vida normal lo más posible cada día como antes. Francisco decidió no denunciarlo a la policía porque David, el novio de su hermana, también era policía. Y ahora no confiaba en nadie, aunque David no fuera un policía destinado en este dormitorio. En nuestros sentimientos, no queríamos quedarnos en esta casa más después de saber la verdad. Mientras Francisco pensaba qué hacer después, caminó hacia la parte trasera de la casa. Había un estanque detrás de la casa. Se sentó junto al estanque y pensó en muchas cosas, y mientras estaba sentado allí se dio cuenta de que había algas flotando desde la superficie del agua. Las algas flotaban lentamente hacia él. Cuanto más se acercaban, más veía que las algas parecían extrañas porque parecían cabello humano. Se acercó y cogió un palo que había cerca, y tiró de ese pelo hacia él lo más posible. Y levantó el pelo con un palo. Resultó ser una cabeza humana. Y en cuanto vio la cabeza humana, gritó en voz alta con un shock extremo. Porque era la cabeza de Laura, su hermana. La cabeza de Laura estaba podrida hasta que se le cayó el cráneo. Y por suerte en ese momento no había nadie en su casa excepto él y Don, su hermano menor. Francisco le dijo a Don que viniera a verlo. Le dijo a Don que llamara al centro de emergencias de la policía. Mientras sostenía el teléfono, vio a Brado, el perro que guardaba, caminando con una muñeca humana y acercándose a él.
Podía ver claramente que era una muñeca humana real, no un juguete. Quebrado desenterró de alrededor de la casa. Poco después, la policía llegó a su casa. Y entraron a recoger pruebas. Francisco y Don dieron sus declaraciones a la policía. Después de eso, la policía arrestó a sus padres, y tíos y tías cuando regresaban a casa. En cuanto a él y a Don, los llevaron a la comisaría para interrogarlos más. Su padre no fue el único que cometió el asesinato. Su madre y sus tíos y tías también lo sabían y ayudaron a planificar todo. Y también ocultaron el cuerpo de Laura. Y la policía también encontró que había 2 cuerpos más que fueron asesinados. Una era la gemela de Laura que se parecía exactamente a ella. Su nombre era Susana. La gemela fue entregada a una familia adinerada en una ciudad lejana por sus padres. Pero la familia de Francisco seguía en contacto con Susana, y ocasionalmente la invitaban a participar en actividades en su casa durante las fiestas, pero no muy a menudo. Francisco y Don habían conocido y sabían de Susana. En el informe de investigación policial, también se decía que los padres de Francisco hablaron, y atrajeron a Susana a la casa diciéndole que querían que se uniera a la celebración en su casa. Cuando Susana entró por la puerta, su padre la siguió con una cuerda en la mano, y le estranguló el cuello hasta que murió. Como le dijo Don, su padre arrastró el cuerpo de Susana para colgarse en el dormitorio de Laura. En ese momento, Don fue llevado al dormitorio por su madre y amenazado todo el tiempo. En cuanto Francisco oyó esto, pensó que la mujer de la camisa roja que vio en la habitación de Laura cuando estaba en la casa del árbol no era Laura seguro, sino Susana. Y después de que su padre matara a Susana, unas horas más tarde Laura volvió a entrar en la casa, y estaba a punto de ser asesinada estrangulándola por el cuello como Susana. Pero ella forcejeó y luchó hasta que escapó de las manos de su padre. Corrió hacia la parte trasera de la casa pero al final él la alcanzó, y la mató tapándole la boca y cortándole la garganta con un cuchillo. Y ella murió al final. Y su padre también confesó que el ritual se completaría solo cuando tuvieran que cocinar una parte de la carne de su hijo muerto para que todos en la casa comieran. Uno de los platos que su madre hizo para todos en la familia, incluyendo Francisco y su hermano menor, en la mesa fue fajita, que es un plato mexicano. Francisco y Don oyeron el informe policial y vomitaron ambos. Ahora sería una experiencia que él y su hermano nunca olvidarían, que normalmente no quería contar porque era una imagen que se le quedaba grabada en la mente todo el tiempo y quizás para siempre.